Bendiciones, bendiciones para todos y bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra de Dios en el aula virtual de la Escuela Bíblica de Casa de Oración. Estamos listos para un tiempo más de estudio de la palabra de Dios, así que te animo a unírtenos ahí con tu Biblia en el capítulo 21 de Mateo y listos para seguir el estudio de la bendita palabra de Dios. Santo Dios, bendito Padre Celestial, alabamos tu nombre y te glorificamos. Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que podamos, Señor, ser sabios y entendidos en la aplicación de la misma a cada situación de nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estamos aquí en Mateo 21, 33 al 41, esta parábola que ya comenzamos a estudiar en la ocasión pasada. Vamos a continuar ahí donde nos quedamos, pero leámosla nuevamente para continuar. Dice así: oíste otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esta es la porción que ya veníamos considerando en la ocasión pasada. Habíamos quedado en el punto donde describe el Señor Jesús que el dueño de la viña envía a sus siervos a aquellos labradores a los cuales había arrendado la viña para que pues le pagasen lo acordado por el usufructo de la misma. Y que esto era una figura, habíamos dicho, de los profetas, siervos del Señor, que habían sido enviados por él a su pueblo a lo largo de la historia, a sus gobernantes, para que corrigieran su rumbo. Ese es el punto en donde quedamos la ocasión pasada y vamos a continuar. Fíjate que aquí dice: mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Ya contrario a lo que era lo justo, contrario a lo que se debía hacer, que era pagar el arrendamiento, lo que habían acordado, estos labradores ni siquiera pagaron lo que debían. Y no conforme con no pagar, según la historia, no conforme con no pagar, agredieron a los siervos, a los que habían sido enviados por el Señor de la viña. O sea, ya era malo el hecho de que no pagaran. Y encima de no pagar, agredir a los enviados por el Señor, que, como decíamos, venían investidos por la autoridad del dueño, ya que eran sus enviados, sus delegados, así como lo habían sido los profetas de parte de Dios. A uno dice: golpearon, al otro lo mataron y al otro lo apedrearon. Obviamente, son tres figuras para hablar de lo mal que le habían hecho a estos enviados del Señor. Dice entonces que hicieron estos con estos siervos enviados por el Señor. Y esas acciones de los labradores en contra de estos siervos enviados por el dueño, obviamente que es una figura del maltrato que los profetas de Dios sufrieron en el transcurso de los siglos de parte de la nación de Israel y de sus líderes. Entonces, definitivamente que es una ilustración que muestra evidentemente esta respuesta de parte de Israel, de su pueblo y de sus gobernantes hacia los siervos enviados por el Señor. Dice: envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí vemos que el dueño, en lugar de castigar a los labradores, les dio otra oportunidad. Es lo que deducimos, porque definitivamente, imagínate la figura en un mundo natural. Un arrendatario que tiene un terreno, el dueño le pide cuentas y en vez de pagarle, se niega a pagarle y encima maltrata y hasta mata
a aquel a quien él envía para que cobrar. Obviamente que en un sentido humano lo lógico sería entrar enseguida a hacerles rendir cuentas, ya sea por la vía legal o inclusive a nivel personal. Pero el dueño, fíjate, para que entiendas la fuerza que tiene este tipo de historia, el dueño ilustra una actitud que parece prácticamente irracional. En lugar de castigar a esos labradores, les da otra oportunidad. Es decir, que le envió más siervos. Y estos recibieron el mismo maltrato que los primeros. O sea que prácticamente no aprovecharon esa nueva oportunidad que tenían de resarcirse, de pedir perdón, de pagar lo que debían. Ni siquiera tuvieron en cuenta la misericordia que estaba teniendo el dueño de la viña hacia ellos. Entonces, vemos que en este sentido el dueño no actuó de inmediato contra quienes le habían ofendido, que era lo lógico, sino que les dio otra oportunidad para que rectificasen. Como quien dice, aprovechen que eh, vamos a ver si pueden arrepentirse de lo que han hecho. ¿Y esto qué nos muestra? Estas acciones ilustran la paciencia, el perdón, la gracia de Dios para con Israel, que vez tras vez le rechazaron o se apartaron o pecaron o cometieron tantos vejámenes incluso con sus siervos los profetas, pero vez tras vez Dios insistía en enviarles más siervos y perdonarles. Entonces, todo esto habla del carácter de Dios, de su carácter de paciencia para con nosotros los seres humanos, del perdón infinito que tiene hacia nosotros a pesar de que cometemos las acciones más ilógicamente malas. Y su gracia, sobre todo su gracia, que a pesar de no merecer nosotros nada de parte de Él por nuestros actos, Él sigue bendiciéndonos. Entonces, todo esto habla del carácter de Dios. Esta parábola tiene una muy fuerte elementos que destacan el carácter de Dios. Y decir que lo que hemos visto en la parábola, todos estos actos malvados de los labradores en contra de los enviados, de los siervos enviados por el Señor de la Viña, precisamente ilustra lo que sucedió a lo largo de siglos, de cómo muchos profetas enviados por el Señor fueron pues rechazados por el pueblo de Israel y en especial por sus gobernantes. Aquí tenemos una lista de pasajes que hablan de cómo reiteradamente los profetas de Dios recibieron malos tratos de su pueblo. Puedes anotarlos, tenerlos ahí y revisar. Son muchos como para que nos detengamos a leerlos en este momento, pero ves en 1 Reyes 18:4, 19:10, 22:24, en 2 de Crónicas 24:20 al 21, en Nehemías 9:26, varios en Jeremías, Mateo. El Señor Jesús habla de cómo fueron perseguidos los profetas que fueron antes que ellos en su tiempo. Y en Hebreos se hace un recuento de los múltiples sufrimientos que sufrieron hombres de Dios por causa de su ministerio. Entonces, esto es una realidad que es ilustrada perfectamente por esta parábola, pero también no está de más recordar que el rechazo hacia los enviados de Dios sigue o persiste en nuestra época. Ahora, en el caso de la iglesia, tenemos textos como Juan 15, 18 al 21, donde el Señor Jesús nos advierte que esto era lo que habría que esperar por parte de sus seguidores. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. Dice además, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y también dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Dice en Juan 15, 18 al 21. Y en Filipenses 1:29 declara que a vosotros os es concedido que a causa de Cristo todo esto, y dice que padezcáis por él. De tal manera que lo mismo que hacían en la antigüedad los líderes de Israel en contra de los profetas enviados por el Señor, así hoy ocurre en el mundo en contra de aquellos que pues representan al Señor a través de su ministerio hoy, que es a través de su iglesia. Seguimos encontrando esa resistencia, ese rechazo. Y eso pues es lo que ilustra esta porción de la parábola.
Dice, finalmente, sigue diciendo Jesús en su parábola, les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Así que como último recurso, el dueño envía a su hijo. Y fíjate que era su único hijo, porque dice Marcos 12:6, teniendo aún un hijo suyo, es decir, su unigénito, el único hijo. Y a este va a enviar para poner a cuentas a aquellos labradores. Sería lógico esperar que los arrendatarios, aquellos labradores, respetarían al hijo más que a los siervos, porque obviamente está a otro nivel. Y definitivamente eso habla del nivel que tiene el Señor Jesús por encima de los profetas. Sería lo lógico de esperar. Pero dice, finalmente les envió su hijo diciendo tendrán respeto a mi hijo. Así como en su momento, y luego de enviar tantos siervos, el dueño de la viña envió a su hijo. Asimismo, podemos hacer un parangón en el caso del Señor, que así Dios, luego de haber hablado por medio de muchos profetas, observaste el paralelo, así como el dueño de la viña en la parábola envía muchos de sus siervos, Dios también envió muchos de sus profetas, como dice Hebreos 1:1-2. Dice Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces dice, en estos días postreros nos ha hablado por el Hijo, porque a su debido tiempo envió a su Hijo unigénito, como dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Así que es una figura notable la que ilustra esta parábola de cómo Dios, habiendo enviado muchos siervos por delante al pueblo, finalmente, en el momento justo que él había determinado que ocurriera en la historia humana, envía al Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para tratar con aquellos labradores malvados, es decir, con el pueblo de Israel, que es a lo que él primeramente él vino, como dijo él mismo, que él había venido a los de su pueblo. Ahora bien, importante observar y extraer de este episodio de la parábola que las acciones de los labradores malvados, de estos labradores, ilustran ciertamente lo irrazonable que es el pecado. Porque ciertamente, si nos ponemos en la historia, y por eso decíamos, los detalles de la historia en esta parábola son importantes, el hecho de que estos labradores a los cuales se les arrienda la viña, y ellos quedan de acuerdo. Se le mandan los siervos a pedirle cuentas y no solamente no le pagan, sino que además los maltratan y hasta los matan. El Señor de la viña en su misericordia les manda más siervos y hacen lo mismo, la maldad. Y encima le están enviando al Hijo. Entonces, lo primero que destaca en esta conducta de estos personajes es lo irrazonable que es el pecado, porque nos lleva a hacer cosas totalmente fuera de la lógica, que atentan con nuestra propia persona, con nuestra propia seguridad. ¿Cuántos no han muerto víctimas de la droga, de las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo de ámbito sexual, las llamadas enfermedades venéreas, de una conducta delictiva? Ciertamente el pecado es irracional, prácticamente es autodestructivo, de tal manera que este tipo de conducta en la parábola ilustra fuertemente lo que es el pecado, una conducta totalmente irracional. Y por otro lado, las acciones del dueño, que, wow, cuando uno lee esas acciones dice, esta parábola se pasó, esto está fuera de toda lógica que ese dueño haga tantas cosas, envía siervos, envía más siervos, encima envía al hijo y como que en ningún momento toma acciones en contra de esta gente. Bueno, esas acciones del dueño ilustran el incomprensible amor de Dios, lo incomprensible que es para nosotros los seres humanos, el gran amor, la gracia de Dios, que no se cansa de
darnos oportunidades, oportunidades, oportunidades. Obviamente va a llegar el punto en donde tendremos que rendir cuentas, pero Dios, mientras tanto, va a estar permanentemente clamándonos, enviándonos oportunidades, abriéndonos puertas, que bien hiciéramos en aprovechar esas oportunidades, no desaprovecharlas, no rechazarlas, porque definitivamente que Dios es un Dios misericordioso, pero también eso es un Dios justo y santo. Ahora dice, más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Fíjate que los labradores reconocieron al hijo, ellos conocían que era el hijo, o sea que no eran que lo ignorase, como estos líderes del Sanedrín que llegaron a preguntarle a Jesús qué autoridad tenía, quién se la dio, cuando ellos mismos habían presenciado muchos de sus milagros, habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista, ellos no eran ignorantes, sencillamente no les convenía y por eso le rechazaban, ellos conocían al hijo. Y fíjate que conspiraron premeditadamente, premeditadamente, o sea, ellos lo pensaron, dice, este es el heredero, ven y matémosle. Es decir, tuvieron premeditación, alevosía y ventaja, como se dice. Fue un asesinato premeditado. Así que definitivamente que eso igual pasó en el caso del pueblo de Israel y sus líderes que en su momento planificaron detalladamente cómo arrestar a Jesús, cómo acusarle, cómo llevarlo ante Poncio Pilato, cómo asegurarse que fuera muerto. Y finalmente decidieron matarle, pero con un propósito, apoderarse de la propiedad. Así que no solo eran culpables de asesinato, sino también de robo. Pretendían apoderarse de la propiedad que le pertenecía. Definitivamente que los líderes religiosos de su momento fueron culpables de todo esto delante de Dios. Pero así como aquellos hombres de la parábola, ignoraron el hecho de que el dueño seguramente tarde o temprano tomaría venganza en su justicia. Estos líderes en su momento, en caso de Israel, que rechazaron a Jesús, prácticamente quisieron ignorar que el Dios eterno en su momento haría justicia para con todos aquellos que habían rechazado a su hijo. Ciertamente, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel sufre las consecuencias de haber rechazado a el Mesías y definitivamente que aquellos líderes con mayor razón. Dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Fíjate que los labradores ejecutaron su plan, al cual habían urdido, elaborado, tramado, conspirado. ¿El plan cuál fue? Tomaron al hijo, lo agarraron entre todos, le echaron fuera de la viña, lo sacaron de la viña y finalmente lo mataron. O sea, que hicieron lo que definitivamente habían planificado hacer con el hijo. Y es que Jesucristo, definitivamente, el unigénito de Dios, había anunciado que sería muerto a manos de los principales sacerdotes, aquellos labradores a los cuales Dios había confiado aquella viña, el pueblo de Israel. Y vemos en pasajes que ya hemos leído en su momento, como Mateo 16, 21, Mateo 17, 23 y Mateo 20, 18, que Jesús ya le había anunciado hasta en 3 veces a sus 12 discípulos y a los que estaban con ellos que le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto por los principales sacerdotes. Y definitivamente que eso ya estaba sumamente anunciado y es lo que iba a suceder. Y Jesucristo ciertamente llegaría a ser muerto fuera de la ciudad. Eso es lo que vemos en pasajes que describen esto, por ejemplo, Marcos 15:20. Marcos 15:20 dice, después de haberle escarnecido, le sacaron fuera de la ciudad, le sacaron para crucificarle y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir calavera. También en Hebreos 13, 11,
11 al 13, dice, los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues, dice Hebreos, a él fuera del campamento llevando su vituperio. Y esto, este pasaje de Hebreos que clarifica lo que describe el Evangelio de Marcos, de que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad de Jerusalén, y que está el pasaje de Hebreos explicando y dándole sentido, viene de Levítico 16:27. Levítico 16:27 dice, sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación. Así que Jesús, como pago por el pecado que es sacrificado, tenía una figura, un tipo en ese cordero que era llevado fuera del campamento para ser sacrificado y derramar su sangre. Y es que el Gólgota o el lugar de la calavera, como es la traducción, el Gólgota hasta el reinado de Herodes Agripa I estaba fuera de los muros de Jerusalén. Posteriormente los muros fueron extendidos y quedó incluido en lo que hoy día es la ciudad vieja de Jerusalén. Pero definitivamente que en el tiempo de Jesús, este área llamada Gólgota estaba fuera de los muros, y ahí Jesucristo estaba cumpliendo perfectamente con la tipología de morir fuera de los muros de la ciudad. Como ilustraba en la parábola el hecho que dice que los labradores sacaron al hijo enviado por el dueño y lo mataron fuera de la viña. Ahora, la muerte de Jesús, definitivamente la muerte de Jesús obedecía a un plan eternamente determinado por Dios, precisamente para la salvación del mundo. De eso tenemos varios pasajes. O sea, esto no fue algo que tomó a Dios por sorpresa, esto no fue que el mal triunfó sobre el bien, no, esto fue un plan estratégicamente diseñado desde la eternidad por Dios mismo. Dice en Juan 10, 17 al 18, por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Lo ves? Juan 10, 17 al 18, Jesús declara que no es que le quitaron la vida, Él la puso, él cedió. Tenía poder para quitarla, para entregarla y para volverla a tomar. Hechos 2:23, en el discurso de Pedro de aquel día de Pentecostés, dice, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿oíste? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, que no tomó eso a Dios por sorpresa, sino que fue algo planificado por Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Así que eso estaba planificado. Y eso mismo, a eso mismo se refiere a Apocalipsis 13:8, que dice, que habla del libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo ya esto estaba planificado. Ahora, esto estaba, como decíamos, obedeciendo a un plan eterno determinado por Dios. Pero, atención, ello no quita en nada la responsabilidad penal de quienes, sabiendo quién era, lo entregaron a la muerte. Es decir, el hecho de que fuera el plan eterno de Dios entregar a su hijo para perdón, para morir en perdón, en pago y perdón de todos nuestros pecados, eso en ningún momento exime de culpa a aquellos que fueron rebeldes a la predicación del evangelio, a la revelación del Mesías, y en lugar de aceptarle y de recibirle, le rechazaron y le mataron. Por eso dice Hechos 2:23, que ya leímos, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando. O sea, tenían culpa y por tanto no podían eximirse diciendo no, pero es que eso era plan de Dios.
El mismo Judas pudo haber sido profetizado allá en el Salmo de que él era el que iba a entregar al Mesías, pero ciertamente él actuó en su libre albedrío y voluntad. Así que la responsabilidad le recae en todo caso de una forma personal, independientemente de que había un plan eterno de Dios de que Jesucristo iba a morir por el pecado. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Pregunta Jesús. Los rabinos, ciertamente este método de preguntar al auditorio, los rabinos lo practicaban. Ellos enseñaban haciendo preguntas para extraer de los alumnos o del público las conclusiones y después ellos, como que dicen, redondear la idea. Este es el llamado método de la mayéutica que utilizaba, por ejemplo, Sócrates. Dice que Sócrates hacía eso, ¿no? Que si un alumno le preguntaba algo, él le respondía con una pregunta para que el mismo alumno fuera extrayendo la respuesta a lo que él estaba tratando de averiguar. Así que ese método era también típico de los rabinos y Jesús lo utilizaba. Y aquí está haciendo precisamente eso, les plantea la pregunta para que ellos, los que le escuchan, respondan. Ahora, aquí está haciendo lo mismo que hizo en la parábola anterior, la de los dos hijos, como puedes ver en Mateo 21:31, donde le pide a su auditorio que emita su juicio, como quien dice que ellos saquen sus propias conclusiones. Y en primer lugar, ciertamente, como lo dijimos al principio de esta parábola, en primer lugar se estaría dirigiendo al pueblo, pero ya señalamos y mostramos el pasaje que demuestra que los líderes estaban también ahí alrededor, así que también para ellos iba la pregunta, ellos también estaban ahí escuchando y seguramente también sacando sus propias conclusiones. Así que la pregunta iba en ambos sentidos para ambos grupos. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Aquí vemos que esta declaración, esta respuesta que dan los oyentes al Señor sobre lo que va a suceder con estos labradores malvados ilustra y alude a la justicia de Dios, que tarde o temprano, quizás parezca que tarde, pero tarde o temprano, Él hará justicia, pagará a cada quien según su accionar. El dueño en este caso destruirá a los malos, declaran ellos, y arrendará la viña a otros. Es la lógica conclusión. Ahora, como en la anterior parábola, en la parábola de los dos hijos, vemos en Mateo 21:31, la respuesta que dan los oyentes al Señor cuando Él interroga acerca de qué es la conclusión de ellos acerca de la parábola que Él les ha contado, es una respuesta que en sí condena la acción de los líderes religiosos, de haber rechazado en un caso el testimonio de Juan el Bautista y en el otro caso al Hijo de Dios que ha estado de entre ellos y que fue enviado para que pues le recibieran como el Salvador de la nación, el Salvador de Israel. Así que era una respuesta condenatoria hacia sí mismos. Ahora, podría ser, deducimos esto por lo que vemos a continuación, podría ser que debido a ese corazón tan endurecido, tú sabes que a veces por estar con el corazón tan cerrado, la persona no percibe con claridad la palabra. Y por ese corazón endurecido, estos líderes posiblemente no se sentían inicialmente aludidos. Porque, por ejemplo, dice en Lucas 20:16, dice, hablando al final de la parábola, la respuesta dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, cuando los líderes oyeron esto, dice ahí en Lucas 20:16 al final, cuando oyeron esto dijeron, Dios nos libre, como quien dice, wow, qué terrible, menos mal que nosotros no somos esos, no somos así, cuando realmente era una parábola que los disfrazaba, los retrataba de cuerpo entero. Definitivamente que ellos no se daban por aludidos en ese momento. En 2 Samuel 20:15 al 16 veremos, y esto lo dejaremos para la próxima sesión, veremos que David tuvo una reacción similar cuando Natán le presentó la parábola aquella con la cual se condenaba a sí mismo y él no se sintió aludido. Pero eso lo vamos a ver en más detalle en la próxima sesión, así que te espero para que continuemos con el estudio de esta
hermosa parábola. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.